su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad. Agradecidos estamos con Dios porque en su misericordia nos ha preservado la vida para este día. ¿Cuántos de ustedes posiblemente van rumbo al trabajo? ¿Están trabajando ya? ¿O están en sus casas haciendo planes para diferentes actividades? Y ustedes pueden mirar cómo sus facultades están intactas. Y todo ha sido un milagro de Dios. Por lo tanto, desde aquí, de los estudios de Radio y TV Advenimiento, exaltamos a Dios por su grandeza y por renovar su misericordia para con todos. Bienvenidos y bienvenidas al estudio de la lección de escuela sabática para este día. Me acompaña ahora el hermano Joselito Rentería, otro de los ancianos de nuestra iglesia Advenimiento del séptimo día, Los Tres Ángeles. Bienvenido, buenos días. Buenos días, pastor. Es un placer estar aquí una vez más para estudiar la lección de hoy, que tiene miércoles, ¿verdad? Que tiene como título el borrado de los pecados, o el pasado de los pecados, diríamos en este caso. Y bueno, pues saludamos a toda nuestra audiencia de todos los medios por los cuales les ha llegado este programa, este estudio que ha sido sin dudarlo muy edificativo para todos nosotros, y esperando también que haya sido para ustedes y que tengamos también el deseo de compartir, ¿verdad, pastor? Con todos los amigos, aquellos que quieran aprender más de la palabra de Dios. Sin duda alguna hemos tocado una lección muy importante este trimestre, pastor, y ya estamos en la lección final de este trimestre, ¿verdad? Como que tuvo por título Justificación por la Fe. Un mensaje muy claro, muy fundamentado en la palabra de Dios. La verdad que uno a veces tiene alguna noción pequeña de las cosas, de las verdades, doctrinas de la palabra de Dios, nosotros como adventistas, pero volví a recordar, pastor, muchos puntos importantes que por el tiempo, ¿no? Como que se van quedando allá atrás en la memoria, y los volvemos a resaltar hoy durante el estudio de este trimestre, de esta lección. Sin duda alguna, una lección muy importante que nos aclaró puntos muy importantes y nos ayudó a crecer en nuestra vida espiritual. Y es nuestro deseo para cada uno de ustedes. Y bueno, pastor, pues haremos entonces la oración para comenzar, ¿verdad? Claro. Oremos entonces. Bendito Padre que está en los cielos, Señor, cuán contentos y alegres estamos con usted esta mañana, al prestarnos, Señor, la oportunidad de poder escudriñar su palabra, Señor, y también compartirla con todos nuestros oyentes, a toda nuestra audiencia, de todos los medios por los cuales este programa es transmitido. Amén. Pedimos una bendición para cada uno de ellos, también para sus seres queridos, Señor. Y que la lección de hoy, Señor, pueda no traer otra cosa más de que acercarnos más a usted, Señor. Poder ver, Señor, que necesitamos no solamente arrepentirnos, pero alcanzar ese perdón, esa justificación. Amén. Y una vez alcanzada ese perdón o esa justificación, poder seguir en el camino de la santidad hasta que usted venga, Señor. Gracias. Esté con nosotros. Pedimos primeramente el perdón de nuestras faltas, Señor, y que su Espíritu Santo nos acompañe a través de esta lección. Gracias por toda esta temática que hemos estudiado durante este largo trimestre. Sin duda alguna, Señor, ha sido muy beneficiosa para cada uno de nosotros. Señor, todo esto lo pedimos y lo agradecemos en el dulce nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Amén. Nosotros vimos ayer que un elemento importante en el juicio que se está llevando a cabo y que empezó desde el año 1844 para acá, un elemento importante es el hecho de que los pecados serán borrados de los registros que cuando el juez se sienta, se abren, según Daniel 7. Y digo que es un elemento importante de que los pecados son borrados de esos registros, porque esto va a traer para la persona a quien le sean borrados los pecados, va a traer una grande bendición para su vida. Primero, pues será uno de los súbditos del reino de Dios. Amén. Y segundo, hermanos, si está vivo,
vendrá a formar parte de un grupo selecto que prácticamente va a poder ver al Señor venir en gloria. Digo, si está vivo, por supuesto, cuando Cristo venga. Este grupo selecto es descrito en la palabra de Dios. Se le ve que gozan de una condición y un carácter que no es otro que el carácter de Cristo en sus vidas, porque ellos han sido santificados desde el momento en que el Señor los selló para salvación. Por lo tanto, hermanos, estas personas que son descritas en Apocalipsis como personas privilegiadas, especiales, nosotros vamos a ver que para que lleguen a hacer eso es porque en el juicio salieron bien librados. Sus pecados les fueron allí perdonados y borrados. ¿Qué le parece, hermano Joselito, si leemos esa descripción de estas personas? Claro que sí, pastor. La encontramos en el libro de Apocalipsis 14, versículo 1 al 5. No sin antes leer la pregunta de inciso A que toca comenzando la lección de hoy miércoles. La pregunta dice así: ¿qué es revelado acerca de la condición y el carácter de los que han sido santificados durante este tiempo de sellamiento? Me llama la atención la pregunta, pastor, antes de leer el versículo, ¿verdad?, que citamos. Me llama la atención esa palabra que dice en este tiempo de sellamiento. Sí. Porque sin duda alguna todos conocemos y entendemos que hoy estamos viviendo en momentos muy solemnes. El momento del sellamiento. El sellamiento lo encontramos descrito en la palabra de Dios, allí en el libro de Apocalipsis, tanto como en Ezequiel 9 y Apocalipsis 7, que se nos llevaría toda la tarde para tocar toda esta temática, pero solamente sabemos que hoy estamos en ese momento de sellamiento. Y dice la pregunta que ¿cuál sería la condición y el carácter que han sido santificados durante ese tiempo? El pastor mencionaba un grupo muy especial. Y aquí la palabra de Dios va a citar y los nombra como los 144,000. Es un grupo que tiene unas características únicas. Y sin duda alguna, pastor, que este grupo pudo llegar a este momento, hasta esta altura, podemos decir, progresivamente. Porque luchó, se esforzó, se apartó del mundo. Fueron hijos que decidieron echar su suerte con el Señor, caminaron con el Señor. ¿Tuvieron debilidades? Claro que los tuvieron. ¿Pudieron caer en algún momento? Claro que pudieron caer, pero se levantaron y ahora están en estas condiciones. Así es de que vamos a dar paso entonces a la lectura. Dice la palabra de Dios en el versículo 1 del capítulo 14 hasta el 5, dice de esta manera: Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000. Y note, pastor, que esos tenían algo especial. Tenían el nombre de él. ¿De quién? El nombre del Cordero. Y el de su Padre escrito en sus frentes. Y oí una voz del cielo como el estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 seres vivientes, y también delante de los ancianos. Y nadie podía aprender aquel cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Y aquí vamos a leer las características en el versículo 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres, como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Por lo menos, pastor, aquí encontramos 5 características de acuerdo a la pregunta que citamos: ¿cuál será la condición del carácter de aquellos santificados que habrán de ser sellados? Y que el profeta, el revelador, los ve en estas condiciones. Sin duda alguna, son características al parecer muy altas, pastor, humanamente inalcanzables, pero sabemos
que nosotros, Dios, el que comenzó, como dice la palabra de Dios, el que comenzó en nosotros la obra, la terminará, pastor, ¿verdad? Aquí se cumple esto. Así es. Hasta el día de Jesucristo. Yo quería, hermanos, recalcar esto que el hermano Joselito estaba diciendo del sellamiento, por el hecho de que nosotros, hermanos, si verdaderamente recibimos a Jesucristo con todo nuestro corazón y nos apartamos para servirle, somos leales a Él, obedecemos sus mandamientos, nosotros venimos a ser parte de estos sellados. Y miren qué privilegio el que tendremos si estamos vivos cuando Cristo venga. Pues dice que estaremos con Él en el monte Sión y estaremos cantando. Estaremos prácticamente allí como triunfadores. Después de, por supuesto, haber pasado por una prueba, porque la marca de la bestia misma, habrá ejercido toda una persecución, todo un ataque contra nosotros. Pero lo más bonito aquí es de que por el hecho de que hemos sido sellados, ahora comparecemos con Cristo en el monte Sión cantando ese cántico que dice que nadie lo puede entender porque es el cántico de la experiencia que hayamos tenido. Como igual Moisés tuvo su cántico de su experiencia después que fue liberado allá en Egipto. Hermanos, a lo que quiero llegar es que la condición en la que vamos a comparecer, si permanecemos en esta condición de sellados por el Señor, la condición en la que vamos a comparecer, según dice la Escritura, es una condición totalmente sin mancha. ¿Por qué vamos a comparecer así? Porque ya, hermanos, nuestras vidas habrán sido lavadas y limpiadas en la sangre del Cordero, y de nuestros registros igualmente habrán sido borrados todo aquello que estaba allí y que el enemigo pensaba que por eso tenía derecho a reclamarnos, pero que como nosotros habíamos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador, Él había presentado su sacrificio en defensa nuestra y por lo tanto se había puesto allí, perdonado a la par de nuestro nombre y declarados completamente para siempre, como ahora súbditos para su reino. Es interesante, hermanos, cómo describe aquí el Apocalipsis a estos 144,000. Yo no me quiero meter en ese debate que hay hoy en día de que si son literales o son simbólicos. A mí lo que me interesa son más las características, hermanos, de estas personas, porque eso es lo que creo que debo buscar, imitar y llegar a tener, estas características de gente sincera, de gente que no acaricia la mentira, que no va por la mentira, que busca siempre la verdad, gente que está limpiada, justificada por la sangre de Cristo. Oh, hermanos, qué bonito va a ser si nosotros llegamos a estar formando parte de este grupo, si estamos vivos cuando Jesús venga. Qué bonito va a ser, hermanos, por el hecho de que aquí se declara la condición de cómo será nuestro estado en ese momento. Un estado de completa santidad, un estado de completa victoria sobre la bestia, su imagen, su marca. Un estado, hermanos, de triunfo y un estado completo de santificación. Por eso es que ahora es importante, y yo lo vuelvo a recalcar, no transijamos con el pecado, no lo acariciemos, odiemos eso, hermanos, pidámosle al Señor, dame odio por el pecado, Padre, que yo ni siquiera con el pensamiento, mucho menos con las palabras, ande arruinando esos registros míos que tengo allá en el cielo. Oh, hermanos, este es el compromiso que debemos de adquirir ahora con el Señor. Bueno, es impresionante esto, hermano Joselito, pero aquí hay una nota que refuerza eso también. Sí, pastor, usted mencionó las condiciones de ese grupo, cómo los ve el profeta, victoriosos. Y el profeta les llama victoriosos o vencedores, porque salieron de una guerra, pastor. Usted mencionó, ¿verdad?, que lucharon, bueno,
se enfrentaron, como dice Apocalipsis 15, se enfrentaron contra la bestia, la imagen y el número de su nombre, y salieron victoriosos, y el profeta los ve así, de esa manera. Claro. Y la estancia de ellos, yo creo que la nota de aquí, la nota que sigue nos pone muy alto a estos elegidos. Note lo que dice ahí en Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, página 540, dice de esta manera: se pone sobre los tentados, probados, pero fieles hijos de Dios, el manto sin mancha de la justicia de Cristo. El remanente despreciado queda vestido de gloriosos atavíos que nunca han de ser ya contaminados por las corrupciones del mundo. Sus nombres permanecen en el libro de la vida del Cordero, registrados entre los fieles de todos los siglos. Han revestido los lazos del engaño. Han resistido los lazos del engañador. No han sido apartados de su lealtad por el rugido del dragón. Ahora están eternamente seguros de los designios del tentador. Amén. Qué grande. Hermano, yo quisiera, pastor, la verdad que anhelo en mi corazón poder ser un vencedor. Así No es. solamente, aquí dice, me llamó la atención que han resistido los lazos del engañador. El enemigo finalmente no podrá contra ellos, no podrá hacerlos caer, porque estos son aquellos, como dijo el versículo, siguen al Cordero por donde quiera que vaya. Exacto. Y en la Biblia de estudio, la sierva del Señor Elena White dice: ¿por qué fueron elegidos de un modo tan especial? Dice, estas personas. Porque estuvieron de parte de una verdad admirable delante de todo el mundo, y frente a su oposición, y mientras sufrían esa oposición, recordaban que eran hijos e hijas de Dios, que debían tener a Cristo, la esperanza de gloria, formado en su interior. Esto está escrito en manuscrito número 13 del año 1888. Cristo formado en lo interior. O sea, Cristo viviendo, hermanos, en nuestra vida. Por eso es que dice que llevan el nombre de su Padre, dice en su frente. Hermanos, el nombre siempre tiene que ver con el carácter. Lo que está diciendo ahí, llevan el carácter de Dios en su frente. ¿Por qué? Porque Cristo vivía en su interior, y por eso dice, son elegidos de un modo tan especial. Dice, los que tienen en sus frentes el sello del Dios infinito, considerarán al mundo y sus atractivos como subordinados a los intereses eternos. Hermanos, este no es el tiempo para que nosotros estemos detrás de los atractivos del mundo. A veces a mí me da una gran tristeza, hermanos, cuando yo veo que el tiempo tan solemne que estamos viviendo, y pues miro a muchos hermanos, veo la juventud, que no viven con ese pensamiento de que esto ya se acaba y que el Señor está llevando a cabo este juicio y que va a llegar el momento en que vamos a comparecer. Y lo veo bajo el nombre de adventistas, bajo el nombre de pueblo remanente, lo veo todavía allí, hermanos, bien metidos en las cosas del mundo. ¿Cómo, hermanos, puede ser eso cuando estamos viviendo en un tiempo tan, pero tan especial? Mire, dice esta sierva, los que tienen en sus frentes el sello del Dios infinito, considerarán el mundo y sus atractivos como subordinados a los intereses eternos. Es decir, prevalecen los intereses eternos sobre las atracciones del mundo, hermanos. Cómo quisiera yo que los jóvenes, y los adultos también, ¿verdad? Pero yo sé que los jóvenes son más fuertemente asediados, pudieran entender estas palabras y dijeran, no, yo ya no tengo que andar en estas cosas. Que metiéndome en salas de boliche allí jugando eso mientras está la música mundana. Que metiéndome en el cine donde todavía veo películas de violencia y escenas sensuales. Que todavía yo me meter a los estadios donde hay un ambiente completamente mundanal, las cervezas y las malas palabras. ¿Cómo, hermanos, pudiéramos nosotros entender que los ángeles no entraron con nosotros allí? Hermanos, este es un tiempo donde de verdad los atractivos del mundo deberían de estar subordinados a los intereses eternos, si verdaderamente queremos ser de esos sellados que estarán allí en el mar de vidrio, que estarán allí en el monte Sión,
con Cristo cantando ese cántico tan especial. Amén. Es verdad. Qué maravillosa operación, dice Joselito, ocurre en el santuario celestial durante el juicio de los justos muertos y luego de los justos vivos. Bien, esta respuesta la vamos a encontrar en el libro de Hechos, capítulo 3, 19. Hechos, capítulo 3, versículo 19. Dice así, pastor. En palabras del apóstol Pedro, dice: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Dice: qué maravillosa operación ocurre en el santuario celestial durante el juicio de los justos muertos y luego el de los justos vivos. Bueno, pastor, sin duda alguna, como muchos sabemos, la obra que está haciendo el santuario a hoy en estos momentos, que comenzó, como usted mencionó hace un momento, en el 1844, es la obra de juicio, es la obra de la separación del trigo y la cizaña entre los muertos. El juicio de los vivos aún ignoramos cuándo será, pero será pronto. Pero la que nos dice la pregunta, qué maravillosa operación ocurre. Y yo meditaba hace un momento, pastor, cuando es puesto el sello el sello del Dios viviente en los hijos fieles, que se esmeraron, que lucharon por caminar en el camino de la santidad, que vencieron el pecado con todas sus concupiscencias. Este mundo terrenal, si ha sido sellado, es para salvación. Pero me llama la atención lo que dice, como dice el apóstol Pablo, una operación maravillosa ocurre, dice el apóstol Pedro, y que son borrados vuestros pecados. Esa operación ocurre una vez que nosotros fuimos justificados, y después que, viviendo en un camino de santidad por la fe en nuestro Salvador, hemos alcanzado la salvación, nuestros pecados serán borrados, y entonces estaremos listos para una obra que el Señor va a hacer en su pueblo, hermano pastor, que es aquella obra, como dijo el apóstol Pedro, estaremos listos para recibir el refrigerio de la presencia del Señor. Amén. Que no es otra cosa que recibir el derramamiento del Espíritu Santo. Para este momento dice la Escritura que los pecados que han permanecido bajo nuestro nombre aún están nuestros pecados bajo nuestro nombre. Aunque existe la palabra perdón, los pecados todavía permanecen allí. Pero en este momento, en el momento del sellamiento, dice la Escritura que los pecados han sido borrados y quitados del libro debajo de nuestro nombre. Esa obra, y ahora estaremos listos para la obra que el Señor quiere hacer con su pueblo, que es el refrigerio de la presencia del Señor, que no es otra cosa, según así lo entiendo, pastor, la preciosa derramamiento del Espíritu Santo como lo recibieron la iglesia primitiva. Así es. Y hermanos, los pecados que van a ser borrados de los registros celestiales son los pecados confesados y abandonados. Exacto. Oiga bien esto. Los pecados confesados y abandonados son los que van a ser borrados. Pecados que no hayan sido confesados y que no hayan sido abandonados, esos testificarán contra nosotros. Claro. Y esos le dirán a todo el universo la razón por la cual no somos dignos de formar parte del reino de Dios. Claro. Pero no debemos de esperar. No debemos de esperar, hermanos, a que eso testifique contra nosotros cuando ahorita hay gracia, hermano Joselito. Exacto. ¿Por qué no entregarnos al Señor ahora y pedirle que nos otorgue esa justicia, ese perdón y así, hermanos, abandonar el pecado y esperar el momento cuando allá se tome el nombre y se borren de esos registros, y así como en el santuario terrenal quede limpio el santuario celestial, aún de las inmundicias mías que subieron hasta allá arriba, y que el Señor por eso hace ese juicio investigador, purifica el santuario para erradicar completamente todo el pecado y los pecadores. Quita el pecado que está allá, que yo confesé y abandoné, y quita a los pecadores que no quisieron hacer eso ahora. Por eso es importante
seguir al Cordero ahora. Porque, hermano José Luis, no mencionamos esto, pero una de las características de los 144,000 es que dice que siguen al Cordero donde quiera que va. Pero no debemos de esperar a seguir al Cordero donde quiera que va hasta para entonces, cuando comparezcamos con Él en el Monte Sión. Ya deberíamos estar siguiendo al Cordero donde quiera que va. Exacto. Ya deberíamos estar siguiendo al Cordero en toda la manera de vivir, en toda la manera de hablar, en toda la manera de ser. Ya deberíamos nosotros seguir al Cordero, porque el Cordero ya nos enseñó cómo debe vivir un cristiano. Y yo quisiera agregar una nota a eso. Dice la sierva del Señor: el Señor tiene un pueblo sobre la tierra que sigue al Cordero por donde quiera que va. Tiene a sus miles que no se han arrodillado delante de Baal. Pero seguir a Cristo, dice, no necesitamos esperar hasta que seamos trasladados. El pueblo de Dios, dice, puede hacer eso en esta tierra. Solo podremos seguir al Cordero de Dios en los atrios celestiales si lo seguimos aquí. Es como él vivió, sí. Exacto. Si no seguimos aquí al Cordero, no debemos esperar seguirlo allá. Dice, que lo sigamos en el cielo depende de que guardemos ahora sus santos mandamientos. Amén. No debemos seguir a Cristo esporádica o caprichosamente o solo cuando nos conviene. Nuestra elección debe ser ahora la de seguir a Cristo. Seguir su ejemplo en la vida diaria, así como un rebaño confiadamente sigue a su pastor. Así es. Esto está escrito en la Revisión General del 12/4 de 1898. Y cuando nosotros empecemos a hacer esto, hermanos, entonces, con seguridad, se va a dar lo que dice Hechos 3:19, que serán borrados nuestros pecados de allá de los registros celestiales. Así es. Pero la nota es importante leerla, que dice. Bien, pastor, no sé si, bueno, antes se me vino un pensamiento a la mente, pastor, con lo que estamos hablando. La verdad que la lección antitípica, pastor, la tenemos en aquella ceremonia del templo antiguo de Moisés, que se llamaba el Día de la Expiación. Ahí nos podemos encontrar la condición del pecador. Cuando esta ceremonia llegaba, era una obra de juicio. Y el Señor en su palabra decía ahí en Levíticos 23 y más versículos relativos a esto en otros libros, como es en Éxodo y en Números, la Escritura decía que todos aquellos deberían haber confesado sus pecados antes de ese día. Y la condición de que debería estar era que debían afligir sus almas. Exacto. Porque era un momento muy especial y sin duda alguna hoy estamos viviendo en ese momento, pastor, el día de la expiación. Quería comentar solamente eso, ¿verdad? Porque es una lección antitípica de la verdad que hoy estamos hablando aquí, ¿no? De lo que el Señor está haciendo en el santuario. Así es. Bueno, pasaré a leer la nota que usted me mencionó, pastor, en Primeros Escritos, página 71, dice, note lo que dice, vi que muchos descuidaban la preparación necesaria, esperando que el tiempo del refrigerio y la lluvia tardía los preparase para sostenerse en el día del Señor y vivir en su presencia. Oh, dice la sierva, dice, ¿a cuántos vi sin amparo en el tiempo de angustia? Habían descuidado la preparación necesaria y por lo tanto no podían recibir el refrigerio indispensable para sobrevivir a la vista de un Dios santo. Esta nota sin duda alguna debería ponernos a pensar a muchos de nosotros. Hay muchos que creemos que notemos que la sierva del Señor dice que vio a muchos sin preparación. A muchos que tenemos la idea, y lo digo por experiencia, antes yo tenía la idea de que cuando viniera la ley dominical, pastor, yo entonces ahora sí me iba a entregar en cuerpo y alma al Señor. Pero ese es un error. Ese es un error fatal. La sierva del Señor dice que vio a muchos que descuidaron la preparación necesaria esperando ese momento. Ya será demasiado tarde. Sí. Recordemos que el Señor en la parábola de las 10 vírgenes nos enseña una lección importante. El aceite no se adquiere en el momento. El aceite tuvo que haberse hecho con preparación, la reserva de preparación. No solamente tener el aceite, pero aún tener reserva, porque es la lección que enfatiza el Señor en esa parábola. Así es de que la sierva del Señor, cuando lanza aquí en signo de exclamación ese O, nos debería a nosotros, a hoy que estamos aún así de que se termine el tiempo de gracia, poder echar mano de por medio para prepararnos. Porque dice, ¿a cuántos vi sin amparo en el tiempo de angustia?
habían descuidado de la preparación necesaria y por lo tanto, dice, no podían recibir el refrigerio de la presencia del Señor, que es indispensable para vivir a la vista de un Dios santo. A mí me llama mucho estas palabras la atención, pastor. La verdad, pastor, que no podremos vivir, no solamente, pastor, no solamente viviremos un momento tan difícil, porque mire, pastor, para ese tiempo el Señor Jesús ya no estará en el lugar santísimo. Viviremos sin sacerdote. ¿A quién le clamaremos? Tendremos que vivir una vida por fe en santidad. Una vida que no solamente ya no tendremos un sacerdote a quien hablarle en el santuario, ya no estará el Señor Jesús. Sabremos que los ángeles estarán con nosotros y que el Espíritu Santo aún seguirá con nosotros, pero ahí en el santuario celestial no habrá quien reciba nuestras peticiones. Entonces, por eso dice que esto es indispensable, recibir el refrigerio, en otras palabras, recibir el derramamiento del Espíritu Santo, porque nos va a tocar sobrevivir a la vista de un Dios santo. Y así tiene que ser el pueblo que en ese tiempo le toque vivir, un pueblo santo, porque ya no tendrá intercesor. Imagínense ahora, por ejemplo, no solamente eso, sino también hay un versículo que dice, ahí por ahí en Sofonías capítulo 3, si bien no recuerdo, dice que ¿quién podrá permanecer en pie? No solamente cuando el Señor venga, pastor, pero yo digo, ¿quién podrá permanecer en pie cuando venga el problema de la imagen de la bestia que mande matar a aquellos que no tengan la marca y el número de su nombre? ¿Quién podrá permanecer en pie cuando vengan el tiempo de angustia? ¿Quién podrá permanecer en pie cuando todas estas cosas y estos eventos que están en el porvenir, que son eventos muy importantes para la vista del cristiano hoy, debemos permanecer en pie? A hoy yo pienso, pastor, yo creo que a hoy deberíamos ya de alcanzar estas características. Así es. Bueno, hermanos, después de haber mirado cuán necesario es que encaremos en serio nuestra preparación para la venida del Señor y nuestra preparación para el momento cuando se tome nuestro nombre, porque yo creo, hermano Joselito, que lo más podríamos decir, serio para nosotros, es cuando nuestro nombre sea tomado en el juicio. Nosotros nos estamos preparando para la venida de Cristo, pero antes de eso habrá un cierre de la gracia, y allí es donde nosotros tenemos que buscar que cuando esa gracia se cierre, hayamos salido, como decimos, librados completamente de lo que se está llevando a cabo en el cielo en este momento. Y para eso nosotros estamos viendo que va a ser necesario un borramiento de pecados de nuestros registros, pero debe haber para nosotros ahora una preparación, porque eso ha comenzado con los justos muertos, desde Adán para acá. Exacto. Pero quién sabe cuándo Él comenzará a enjuiciar a los vivos. Mira, cada persona que va muriendo se le va terminando su tiempo de gracia. Pero a ver, digamos que como proceso, el tiempo de gracia se va acabando, desde el momento en que las personas van muriendo. Pero como evento, se va a acabar cuando el Señor diga, el que es justo siga siendo justo, y el que es sucio siga suciando, porque esto se acabó. Hermanos, antes que eso llegue, el Señor nos está diciendo aquí, miren, sean ustedes de esos que saldrán triunfantes, de esos 144,000 que si están vivos cuando el Señor venga, tendrán esos privilegios, ese grande privilegio de estar con el Señor en el monte Sión. Esa descripción que se da de ellos, comiencen ya a manifestarle en la manera de vivir. No esperen a que llegue la lluvia tardía, no esperen a que llegue el refrigerio espiritual. Dice la sierva del Señor, la preparación es ahora. Así es. Y como para todavía, hermanos, como enfatizar esto, la última pregunta de la lección dice, ¿en qué condición espiritual debemos estar entonces cuando Jesús venga? Hebreos 12:14. Veamos lo que nos refiere la Escritura aquí en palabras del apóstol Pablo a través del Espíritu Santo, pastor. Dice Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor.
Y lo reitera, pastor, también el apóstol Pedro. En 2 de Pedro 3:14 también dice, puesto que estas cosas han de suceder pronto, que dije 2 de Pedro 3:14. Sí. Dice, a ver, no es 3:14, es Sí, 2 de Pedro 3:14. Oh, Por lo cual, amados. por lo cual, amado, dice, mientras estáis en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles y en paz. Esta es la condición espiritual que debe estar el pueblo de Dios cuando el Señor venga. El Señor no viene en ese momento para cambiar, como decimos, vaya ahí la palabra, una varita mágica y cambiar a aquel pecador al justo. No, este es un proceso de tiempo que se requiere tiempo, como dije, para llegar a esta condición. Sin duda alguna, lo divino con lo humano, si nosotros nos ponemos nuestro dominio, nuestra voluntad, bajo la dirección del Espíritu Santo, apartándonos, como dijo el pastor, de todas las cosas de este mundo, pues sin duda alguna, esta es la condición en la cual deben estar. Pero me llama la atención las palabras del apóstol Pedro, que dice, debemos procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles. ¿Qué quiere decir esa palabra, irreprensibles? Que no hay nada en nuestro carácter, pastor, en nuestras palabras, nuestras acciones, ni aún en nuestros pensamientos, porque el Señor conoce nuestros pensamientos, que haya alguna reprensión de parte del Señor. Aquí no estuviste bien. No, debemos ser hallados irreprensibles. Para mí estas palabras son muy grandes, pastor. Yo no sé usted cómo las considerará, pero... Definitivamente que sí, hermano. Estoy de acuerdo con usted en esto. Esto es una norma bastante elevada y tiene que ser así porque en el cielo todo es santo. En el cielo no va a haber contaminación, no hay contaminación. Y prácticamente, pues digámoslo así, y digo no hay en el sentido de que haya un ser humano allá físicamente, pero por supuesto el santuario con los pecados que llegaron allá, en cierta manera, pues han contaminado con esos registros, pero el Señor lo está limpiando. Y una vez el Señor limpie eso, hermanos, allí quedará completamente eso, pues, limpio. No hay otra palabra. Entonces, ahora, ¿qué se espera de los que van a ir a morar allá? Pues igualmente, que lleguen allá ya limpiados en la sangre de Cristo, ya viviendo una vida santificada. Por eso es que, dice aquí la nota, en nuestra elevada vocación, página 237, que esta es la norma, dice, la que acaba de leer hermano Joselito, el presentarnos sin mancha, irreprensión, en paz delante de Dios. Dice, esta es la norma para alcanzar la cual cada cristiano debiera luchar, no en su habilidad natural, sino a través de la gracia que Jesucristo le ha concedido. Luchemos para dominar todo pecado y para ser capaces de reprimir toda expresión impaciente e irritante. Yo creo, hermanos, que este es el momento de que nosotros nos evaluemos. Nosotros ya no podemos andar, hermanos, con esos caracteres sí, de sube y baja. Definitivamente, a veces tenemos unas expresiones, yo le decía a los hermanos de Houston hace unos días, que cuando nos enojamos y la ira nos domina, que si nos hemos visto la cara que tenemos, y yo les decía a ellos que si nos viéramos la cara, que realmente la cara que tenemos es una cara del diablo. Y se los presenté allí la evidencia en el espíritu de profecía, cuando dice que Nabucodonosor, dice, se llenó de ira, dice, sus facciones, dice, parecían las de un demonio, dice. Entonces, este es el momento, hermanos, de que nosotros verdaderamente nos dejemos santificar por la sangre del Cordero, que nos dejemos, hermanos, purificar por la sangre del Cordero. Este es el momento de pedirle al Señor, ayúdame a reflejar tu carácter, ese carácter paciente, manso, humilde, que manifiesta amor, este carácter prudencia, que aprenda a saber cuándo va a callar, cuándo va a hablar. Hermanos, dice la sierva del Señor, luchen por eso, pero no en su propia habilidad natural, dice, sino en la gracia que Cristo les ha concedido. Y esto es, hermanos, vivir sometidos a su voluntad todos los días, orando, estudiando, pasándola con Él. Oh, hermanos, esto es lo que tenemos que hacer si queremos ser encontrados sin mancha, sin reprensión
y en paz delante de Así Dios. es. La Pastor, última y nota. añadiría un poquito más a esto que usted acaba de mencionar, pastor, en cuanto al carácter, en cuanto a la ira, ¿no? Cuando el rostro, cómo se ve. Pero también añadiría, pastor, aquella vida fácil, bromista, que de repente en bromas dice unas palabras uno que no debe uno de decir. También vemos que ahí también tenemos que vencer todo eso, ¿no? Exacto. De repente nos gusta por ahí andar bromeando, jugueteando. ¿Cómo nos miraría el Señor irreprensibles en esa manera? O sea, es difícil. La norma que el Señor quiere que alcancemos como un pueblo santo, definitivamente es... Mire que el apóstol Pedro también lo toma en el asunto del matrimonio, ¿no? Él vendrá por una iglesia pura y sin mancha. Entonces, quiere decir que la vestimenta de la justicia de Cristo ya debe estar colocada. Exacto. La última nota, pastor, que la encontramos en un parrafito del Conflicto de los Siglos, página 681, dice: Satanás no pudo encontrar nada en el Hijo de Dios que le permitiera ganar la victoria. Cristo guardó los mandamientos de su Padre, y no hubo en él ningún pecado que Satanás pudiese sacar ventaja. Esta es la condición en que deben encontrarse los que han de poder subsistir en el tiempo de angustia. Sí, porque Jesús eso lo hizo en forma humana. Eso lo hizo en forma humana, sí. O sea, como nosotros. Como nosotros. Entonces, eso es lo que se espera que nosotros igualmente hagamos. Claro. Y bueno, ese es el desafío. Ese es el desafío y por lo cual debemos todos los días rendirnos a Cristo completamente. Así es, pastor. Pues qué lección tan interesante, tan importante la que tocamos hoy, hermanos. Esperamos que haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Para mí en lo personal, pues lo está haciendo y pues me ayuda a luchar, me ayuda a permanecer fiel y a aborrecer el pecado. Así es, amigos televidentes y radioyentes. En el contexto del mensaje del tercer ángel, en verdad, miren qué verdad más contundente la que hemos analizado ahora, la que tiene que ver con el borramiento de los pecados, que hace que comparezca al final ese pueblo especial que es descrito sin mancha, sin contaminación, uno que lleva el carácter de Dios en su frente, simbólicamente, que es la aceptación completa de ese Cristo, de ese Dios y sus características y de su verdad, que no nos mueve más nada y que permanecemos fieles. Hermano Joselito, usted cuando el Señor venga, ¿le gustaría tener esa palma de victoria en sus manos? Una palma de victoria, pastor, que se la podré levantar con mucho honor y con mucho orgullo delante de mi Señor, diciendo: vencí, pero no humanamente, sino por la gracia de mi Señor. Así es. Que Dios te ayude, hermano y hermana, a ser victorioso, Amén. a ser triunfante, que nos ayude a todos, Así es. porque eso es lo que el Señor se ha propuesto con su justicia que nos ha imputado y que quiere imputarnos en caso de que todavía no la hayamos recibido. Claro. Hoy es el momento. Amén. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, cuánto anhelamos, Señor, de que nuestros pecados sean borrados completamente de los Amén. registros Así sea, celestiales. Señor, por su sangre. Cuánto, Señor, anhelamos de que no haya nada contra nosotros ese día, y por eso hoy nos rendimos a ti. Hoy, Señor, te entregamos nuestra vida. Hoy, Padre, te entregamos las facultades con las que nos hiciste, te las entregamos a tu servicio. Sí, Padre, te pedimos, por favor, que cualquier vestigio de pecado que en nuestra vida estorbe el que tú nos bendigas, el que tú nos dejes el privilegio de ser escogidos como parte de los súbditos tuyos, cualquier vestigio de pecado, Señor, que haya aún ahora, por favor, pedimos perdón y pedimos que tu justicia pueda cubrirnos. Amén. Padre Celestial, te rogamos que nos ayudes para andar en santidad. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a vivir de tal manera que cuando nuestros nombres sean tomados, se escriba a la par, perdonado y borrado los pecados. Amén. Señor, si nos toca estar vivos cuando vengas,
Queremos ser de los 144,000. Amén. Sí, sí. Queremos ser de los que andarán contigo en el monte Sión. Queremos ser de los que cantarán ese cántico, el cántico del Cordero. Padre, te rogamos que nos ayudes a seguirte por donde quiera que vas ahora en esta tierra, en la manera de vivir, en la manera de vestir, en la manera de divertirnos, en la manera de hablar, en todo, Señor, que podamos seguirte ahora. Gracias por tu palabra. Danos, Señor, victoria sobre el pecado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y lealtad en el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección.